En 2019, el artista y diseñador gráfico Juan Ever Castillo, creador del concepto Everland, publicó el cómic Los Protectores, donde superhéroes mexicanos hacen equipo para luchar contra el mal, haciéndoles homenaje en un fan cómic para los que siempre soñaron ver juntos a estos grandes personajes. Todo empezó como pasatiempo y sin deseo de sacar provecho de ninguna manera, compartiéndolos por Facebook. En el cómic aparecen personajes entrañables como Calimán y el Santo. En virtud de lo anterior dicho, quiero presentarte un top de superhéroes, no solo mexicanos, sino de distintos países hermanos. Muchos siguen vigentes, otros han quedado en el olvido, pero no cabe duda que sus hazañas son dignas de ser recordadas. Posiblemente no conozcas a algunos, pero de algo puedes estar seguro, su historia te cautivará, y más porque te identificarás con ellos, ya que son de origen hispano, ya sea el autor, el personaje o el entorno en el que se relatan los hechos. Tal vez no son tan poderosos o omnipotentes como algunos héroes gabachos de DC, Marvel o del anime, pero son auténticos y particulares, y no les piden mucho, e incluso algunos son inspirados en estos héroes hispanos, como Batman, que si lo analizas, se parece al Thor. Además, el clásico arquetipo de superhéroe ha existido desde el inicio del siglo XX, y muchos héroes hispanos encarnan en este arquetipo, motivo por el cual daremos un vistazo a los que considero son los 7 superhéroes más importantes en Latinoamérica. En este tu canal, Monkey D. Pepe. Así que comenzamos. Gervasio Robles Villa, mejor conocido como el Pantera, ve su primera luz a principios de los 70s, en la revista minipolicíaca de Dar, lo que hoy es Beat, de la mano de su creador, Daniel Muñoz Martínez y Juan Alba, creador visual, aunque con el tiempo el dibujante Alberto Maldonado se asocia más con el Pantera, debido a que ilustró la mayor parte de sus aventuras. Finalmente en 1980 obtiene su propio título, donde de forma semanal narra sus aventuras, ya que para el 84 el formato cambió una aventura por número, tanto fue el éxito que se publicó más de 15 años, cuyas portadas en su mayoría estaban ilustradas por el genial Paintbird. El Pantera es un gran personaje, un indígena de ojos verdes y rasgos felinos, oriundo de la colonia obrera, que antes era panadero y precisamente su jefe o patrón fue el que le enseñó a bailar y por lo mismo a ligar. Es una especie de agente especial de la policía no oficial. Tal vez no sea muy inteligente, pero tiene una suerte endemoniada para resolver los casos y para atraer mujeres, aunque también problemas. Cuenta con un número de personajes secundarios igual de carismáticos que él: Diana la Mosquita Muerta, una cartelista reformada, el Gorda con Chile, Caco de vocación y ocasionalmente trabaja de taxista, un par de policías judiciales medio brutos pero honrados, y muchos más. Entre sus conquistas conoció a Rosaura, su gran y único amor, una chica de la vida alegre que trabajaba para Diana Fernández, la bella Diana, a la cual se le ocurre robarle, y Gervasio va a dar a la cárcel. A Rosaura la matan por orden de la bella Diana. En la prisión, Gervasio le pide a su compañero de celda que le enseñe a entrenar, con la promesa de que no usará lo aprendido para vengarse. Gervasio, al aprender artes marciales, lo primero que hace es matar con sus propias manos a los que mataron a Rosaura, traicionando su promesa con su maestro. Así después, el nuevo jefe de la policía necesita poner en cintura a la mafia que ha creado la bella Diana, pero toda la policía está comprada por ella, así que echa mano de un enemigo a muerte de la bella Diana para acabar con ella. Es así como llaman al Pantera, ayudar al jefe de la policía, el general Porfirio Ayala, y logra acabar con Diana. En el Inter se entera que su novia Rosaura está viva, pero cuando da con ella, esta muere por la tortura a la que la Diana la sometió. Después, Gervasio queda libre con la condición de apoyar al jefe de la policía cuando sea necesario, y con el dinero ganado, poco a poco con las recompensas se hizo de un rancho, y su sueño es llegar a elaborar el mejor tequila de Jalisco. Otro punto importante del Pantera es que no le gustan las armas de fuego, es más, no sabe ni cómo usarlas. Él prefiere pelear a puño limpio como le enseñaron. El Pantera también tuvo su serie de televisión. Su primera temporada fue estrenada en mayo de 2007, compuesta por 13 capítulos y dirigida por Alejandro Gamboa. Contó con 2 temporadas más. Mirage-Man es una película chilena de 2007, estrenada comercialmente el 20 de marzo de 2008, dirigida por Ernesto Díaz Espinosa y protagonizada por Marcos Aror, en la que actúa también María Elena Sweet. La película mezcla su género de superhéroes con el de artes marciales.
Ganó medalla de bronce en Mejor Película y además el premio de reconocimiento del público en el Festival de Austin, Estados Unidos. Marco Gutiérrez es un aficionado a las artes marciales y un cinturón negro en karate, que para subsistir debe trabajar de guardia en un local nocturno llamado Pasapoga. La vida de Mako es solitaria y gris, todo por culpa de un incidente del pasado que lo marcó para siempre. Una banda de delincuentes mató a su familia y abusó de su hermano menor Tito, quien desde entonces sufre serias secuelas psicológicas y permanece internado en un hospital. Gutiérrez entrena duramente día a día en su habitación sótano, usando accesorios de boxeo y barras. La historia de Mako dará un giro el día en que por puro instinto decide hacer justicia, al ver que unos asaltantes atacan una casa. Luego de colocarse la capucha del primer maleante al que sale a hacerle frente, acaba con todos los delincuentes, y a la vez rescata a una joven a punto de ser violada, quien resulta ser una famosa conductora de un noticiero nocturno llamada Carol Valdivieso. Este heroico acto no tarda en hacerse público, debido a que la víctima, fascinada con la experiencia y con el misterioso justiciero, realiza un reportaje, en donde echa a correr el mito sobre este nuevo héroe urbano. Motivado por esta expectación mediática, y empujado además por la sorpresiva recuperación que muestra su hermano cuando hablan del misterioso héroe en las noticias, Mako no tardará en convencerse de la idea y responder a las expectativas que ha generado, haciéndose de sí mismo un superhéroe chileno, Mirage-Man. Como tal, debe pasar por todas las peripecias de un superhéroe. Su traje no es fácil de cambiarse, incluso le roban su ropa en uno de estos cambios de identidad. Recibe misiones por email y sus principales enemigos están en el Paseo Humada. Esto continúa así hasta que llega una misión mayor: combatir a una banda de pedofilia, tema sensible para el protagonista, quien decide meterse en esta complicada tarea que lo mantendrá ocupado el resto de la película. Como dato curioso, Mirage-Man nació como película, para posteriormente convertirse en cómic. Hubo una vez un programa de lucha libre llamado Titanes del Ring, donde aparecía Humberto Baby Reynoso, luchador profesional argentino, quien personificó al Caballero Rojo. Se inició en 1960 como La Araña, debido a su elasticidad y contextura física, pero inmediatamente en 1962, a partir de la primera edición de Titanes del Ring, se transformó en el Caballero Rojo, e inmediatamente en ídolo indiscutido del público. Personaje que inspiró un cómic, con guiones de Tony Torres y dibujos de Mariano Navarro, se editó en la revista Comiqueando. Luego pasó a tener una revista propia. La historia de ficción comienza así. El año 1096, Sir Jacques de Lyon se convierte en el Caballero Rojo para salvar al mago Ormus, iniciando una dinastía de héroes que le darán el título de Caballero Rojo, de generación en generación, quienes tendrán el respaldo de la Orden, organización secreta, hasta llegar a Aníbal Reynoso, Caballero Rojo de la década de 1940 y 50, teniendo que retirarse por unas heridas de bala, que lo dejaron en silla de ruedas, pues estos héroes no tienen poderes, solo entrenamiento y recursos especiales. Posteriormente, Humberto Reynoso, su hijo, renuncia a ser héroe para pelear en Titanes del Ring. Después, Rafael Reynoso llega a ser el Caballero Rojo 34. Le tocó enfrentar a villanos como Terror, de gran resistencia y fuerza física. Y como no puede faltar, hay una periodista llamada Verónica Paz, quien se enamora del héroe. La Orden designa como reemplazante a Román Castillo, nieto de Aníbal Reynoso, pero en su primera noche fracasa al tratar de defender a alguien que estaba siendo golpeado, no pudiendo salvarlo. Siendo reprendido por su padre por fallar, Román piensa en renunciar a pesar de los consejos del abuelo Aníbal, hasta que interviene para salvar a una madre y su hija de un incendio, teniendo que enfrentar a un mutante de 3 metros de alto. El último número apareció en el verano del 2000. Ese mismo año se inició la segunda etapa del personaje, editando esta vez solo hasta el episodio 3. Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado. Así daba inicio el Chapulín Colorado, una serie de televisión mexicana, parodia de los programas de superhéroes. Creado por Roberto Gómez Bolaños, fue transmitido en México por primera vez en 1970, como un segmento del programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Entre 1973 y 79 pasó a tener su propio programa. Tuvo un capítulo final donde se agradeció a los espectadores. Luego continuó como un segmento de la serie Chespirito hasta 1993. Su nombre se refiere a un chapulín, el nombre dado en México a una especie de saltamontes de color rojo o colorado. La serie sigue las hazañas de un superhéroe poco común,
que siempre acude al llamado de los más necesitados cuando estos le dicen la frase: "Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme?" O también: "Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme?" A lo cual el Chapulín aparece de la nada respondiendo: "Yo, el Chapulín Colorado", finalizando el Chapulín con su famosa frase: "No contaban con mi astucia". El Chapulín es torpe, miedoso y no posee superpoderes, aunque sí varios artefactos de apoyo como el chipote chillón, la chicharra paralizadora o las pastillas de chiquitolina. Con frecuencia y por equivocación, atrapaba a las personas inocentes y dejaba ir a los criminales, causando situaciones graciosas. Sin embargo, al final todo se aclaraba, típicamente por otros o por algún accidente, debido a sus errores, y los malos finalmente eran llevados a la cárcel, obteniendo el Chapulín todo el crédito de su captura. Aunque no todos los episodios tenían un final agradable por factores de la trama. El fuerte del Chapulín realmente es su determinación, la cual le ayuda a solucionar los problemas a pesar de su cobardía y debilidad. Roberto Gómez Bolaños afirmó el sentido filosófico del personaje y lo que el Chapulín era en relación a los superhéroes estadounidenses como Batman o Superman. No son héroes, héroe es el Chapulín Colorado. Y esto es serio. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo, Batman o Superman. Son todopoderosos, no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema. Es un héroe. Y pierde, otra característica de los héroes. Y los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan, pero mientras tanto el héroe... ¿Cuántos fusilados conocemos? El Chapulín Colorado era un héroe de ubicación geográfica y temporal indeterminada. Sus aventuras podían suceder en antigua China, en Londres, en los Alpes suizos, en la época de la Inquisición, en barcos piratas, en el antiguo oeste o en la Alemania nazi. Un episodio en el cual Chespirito hizo un doble papel, como el Chapulín y como el mismo Adolf Hitler, en el estilo del Gran Dictador de Charles Chaplin. Sus enemigos variaban desde el abominable Hombre de las Nieves hasta momias egipcias, no olvidando que a veces interactuaba con personajes de la literatura como los protagonistas de Romeo y Julieta, a quienes en cierta ocasión ayudó a concretar su amor. El 28 de abril de 2014 se informó que habría una serie animada del Chapulín Colorado, que se transmitiría durante el primer trimestre de 2015. Fue producida por Anima Studios, encargada de su serie antecesora, El Chavo Animado. A diferencia de esta, que contaba la historia del Chavo y toda la vecindad, la serie del Chapulín Colorado solo tuvo como personaje base al superhéroe. Quien domina la mente, lo domina todo. Es una de las frases más icónicas de este personaje de ficción que se narraba en un programa de radio y luego también en su historieta de origen mexicano. Los orígenes de Calimán son ambiguos, pues existe un mito donde refiere que es descendiente de la diosa Kali. Por otra parte, y por motivos aún desconocidos, siendo apenas un recién nacido, fue encontrado flotando en una cesta por un príncipe llamado Abul Pasha, quien lo habría adoptado como su hijo y heredero del reino de Kalimantán, ubicado en un punto ficticio de la India. El primer ministro, sabiendo que Calimán heredaría el reino, secuestró al bebé y lo lanzó en un río. Calimán logra salvarse milagrosamente. Su padre sale a buscarlo junto con soldados, pero es asesinado por unos malhechores para robarlo. Calimán fue criado por unos cazadores y después por una tribu de mongoles. Ya adolescente se embarca en una serie de aventuras por el mundo. Luego llega al Tíbet, donde es educado para desarrollar su mente y su físico, con entrenamiento en artes marciales como judo, karate y jiu-jitsu. Ya adulto, Calimán conoce su origen y regresa para hacer justicia. Estando ya en su palacio, el primer ministro se le acerca para apuñalarlo por la espalda, pero su madre adoptiva se interpone y muere. Calimán renuncia al trono, dona casi todas las tierras y riquezas a sus súbditos y se marcha nuevamente al Tíbet. Superada esta iniciación, Calimán decide tomar un camino errante alrededor del mundo, en aras de hacer el bien y defender la justicia, en el lugar que sea necesario y enfrentando a cualquier enemigo, pero bajo la promesa de jamás matar, no importando las circunstancias. Las aventuras del personaje en su afán de justicia lo han llevado a recorrer diversas regiones del planeta,
tanto en la historieta como en radio, enfrentando una infinidad de peligros y desventuras. Calimán ha debido hacer frente a organizaciones criminales dedicadas en el tráfico de drogas y armas, personajes místicos, extraterrestres, asesinos a sueldo, nazis e incluso seres de ultratumba como vampiros, muertos vivientes y licántropos. La primera aventura de Calimán en historieta fue Los profanadores de tumbas, donde conoce al que será su acompañante de viaje, un niño egipcio llamado Solín, un pequeño discípulo que admira la nobleza e inteligencia de Calimán. Después vinieron otras aventuras contra otros memorables villanos, como la Araña Negra, Karma, un monje tibetano aspirante junto con Calimán al grado de dragón rojo, su gemelo maligno Namilak, que posee sus mismos poderes, la Bruja Blanca, una hermosa hechicera que es soberana de un reino de gorilas inteligentes, Bartok, que tuvo su propio título de historietas de terror, entre otros. Cabe destacar además a Burna, el extraño Doctor Muerte, primer rival, física y mentalmente equiparable al héroe, quien domina la técnica de la transmutación, y protagoniza contra Calimán una de las más célebres batallas cuando el villano se transforma mentalmente en caballo, luego en leopardo y en otras bestias salvajes. En la radio se pueden citar, entre otras, Los asesinos de la máscara roja y El viaje fantástico. Armas y poderes. Calimán lleva solo una daga, que solo forma parte de su atuendo. Usa unos dardos omníferos. Entre sus poderes mentales está la hipnosis, el Actus Mortis, viaje astral. Puede incluso, viendo la pupila de un cadáver, saber qué fue el último que la víctima vio al morir. También domina la ventriología y es un conocedor de ingeniería, matemáticas, física y química. Sabe de historia, filosofía, artes marciales y conoce casi todas las ciencias del saber. También domina técnicas tales como la telepatía, telequinesis y levitación. Calimán, en su formato de historieta, ha cautivado a los lectores principalmente por sus aventuras épicas, misteriosas y emocionantes. Gracias a la popularidad del personaje, no tardó mucho en considerarse adaptar una de sus aventuras al cine, en una versión con personajes reales. El personaje está inspirado en Mowgli, Marco Polo, Buda y Bruce Wayne, Batman, entre varios otros. El Zorro es un personaje creado en 1919 por Johnston Macaulay. Es considerado uno de los primeros héroes de ficción de la cultura moderna. El personaje ha aparecido en numerosos libros, películas, series de televisión y otros medios de comunicación. El personaje ha sufrido cambios a través de los años, pero la imagen típica que se tiene de él es la de un apuesto forajido, enmascarado y encapotado, todo vestido de negro que defiende a la gente de funcionarios tiránicos y otros villanos. El Zorro es lo bastante astuto como para no dejarse atrapar por las torpes autoridades, a las cuales se complace en humillar públicamente. El cuento trata sobre Don Diego de la Vega, un joven de la aristocracia californiana durante la era mexicana entre 1821 y 1846, quien junto a su sirviente sordomudo Bernardo lucha contra las injusticias cometidas por las autoridades y defiende a los oprimidos. Aunque algunas adaptaciones de las películas de la historia del Zorro lo han ubicado durante la época virreinal. También hay un nuevo Zorro, Alejandro Murrieta, que aparece en la película de 1998 La Máscara del Zorro, dirigida por Martin Campbell, con Antonio Banderas interpretando al sucesor del Zorro original, Diego de la Vega, encarnado por Anthony Hopkins. El Zorro ha contado con una gama bastante amplia de enemigos, algunos de ellos son el Águila, Rafael Montero, Enrique Sánchez Monasterio y Rafael Moncada. El Zorro apareció por primera vez en el cuento La Maldición del Capistrano, de Johnston Macaulay, la cual fue publicada en 1919 en la revista Pull Out Story Weekly. Debido a la demanda del público, Johnston escribió a partir de 1922 otras 60 historias adicionales sobre el Zorro. La Máscara del Zorro salió en 1959, cuando ya Macaulay había muerto. En estos escritos se hicieron algunos cambios con respecto al personaje principal y la trama de La Maldición del Capistrano. El nombre de Don Diego Vega fue alargado a Don Diego de la Vega. Se adoptó como traje del Zorro el mismo que usó Douglas Fairbanks en su primer película. El villano principal continuaba vivo y la identidad secreta del Zorro no había sido descubierta. La primera película sobre el personaje fue La Marca del Zorro, de 1920. Su éxito hizo que La Maldición del Capistrano fuese reescrita como La Marca del Zorro. El filme introdujo la vestimenta característica del Zorro: traje, máscara y su sombrero redondo, todo en negro. Posteriormente salieron otras adaptaciones más recientes que reavivaron el interés del público,
o La Máscara del Zorro y La Leyenda del Zorro. Como datos curiosos, Diego de la Vega parece que fue un personaje real, pero Justus Macaulay pudo haberse inspirado en algunos bandidos reales de California. Algunos de estos fueron la leyenda mexicana Joaquín Murrieta, Salomón Pico y Tiburcio Vázquez, y la novela Pimpinela Escarlata de 1905. Otras posibles inspiraciones serían Robin Hood, así como Guillén de Lampard, un soldado irlandés que vivió en México en el siglo XVII, al cual apodaban el Zorro, y usaba una máscara al igual que sus legiones seguidores, proponiéndose liberar a indios, negros y mestizos en el Nuevo Mundo, y también firmaba dejando una Z marcada. Zorro ha servido de modelo para la creación de diversos personajes como el Coyote, el Llanero Solitario e incluso Batman. El Santo, un personaje de carne y hueso al que pudimos ver combatiendo contra hombres lobos y vampiros. Su gran poder era la técnica que dominaba a luchar. Y en palabras de Carlos Monsiváis, fue el rito de la pobreza, de los consuelos peleoneros dentro del gran desconsuelo que es la vida. La mezcla exacta de tragedia clásica, circo, deporte olímpico, comedia, teatro de variedad y catarsis laboral. El Santo como luchador peleó de 1942 a 1982, periodo de 4 décadas en las que nunca fue desenmascarado. Desde los años 50 en México, era un héroe popular y un símbolo de la justicia para las personas, ya que su personaje trascendió el ámbito de la lucha libre y se transformó en un superhéroe al lograr un manejo muy hábil de su imagen en diversos medios masivos. Fue transformado hacia 1952 en héroe de historieta, con la publicación semanal Santo, el enmascarado de plata, una aventura atómica, que llegó a vender miles de ejemplares semanales, cosa que también hicieron Black Shadow, Huracán Ramírez, El Solitario y Tinieblas, pero convirtiéndolo a él en el primer personaje luchador de la historieta mexicana, misma que se publicó hasta los años 80. En los primeros años era el propio luchador quien posaba para las fotos de la historieta. El Santo se convirtió en un referente mediático internacional debido a su incursión en el cine en 1958, protagonizando 52 filmes en los cuales el estilo de estas películas fue esencialmente el mismo, con argumentos donde actuaba como superhéroe luchando contra criaturas sobrenaturales, como hombres lobo, mujeres vampiro y extraterrestres, así como científicos locos o el crimen organizado. Dichas películas, sobre todo en las dos primeras, tenían un bajo presupuesto y fueron altamente improvisadas, pero aún con esas fueron un éxito en taquilla, no solo en México, sino en gran parte de América Latina, Europa y algunos lugares tan distantes como el Líbano o Turquía. Como dato curioso, en la serie El Chavo Animado existe un personaje llamado el Justiciero Enmascarado, que posiblemente sea una referencia al mismo Santo, por su parecido físico y el hecho de mostrarlo en películas luchando contra monstruos, tal como lo hacía él. De igual forma, en la serie animada Mucha Lucha, existen dos personajes llamados El Fundador y Máscara de Plata, que hacen referencia al enmascarado de plata por su parecido y su sobrenombre. También, en la película de Disney Pixar, Coco, el enmascarado de plata hace una breve aparición, en donde un guardia, entusiasmado por conocerlo, le pide una fotografía de recuerdo. La serie animada El Santo contra los Clones, original de Cartoon Network Latinoamérica, que data de 2004 y consiste en 5 episodios, fue emitido semanalmente cada miércoles a las 8 de la noche, única y exclusivamente en México. Por Carlo Olivares Paganoni, esta serie es un homenaje al legendario luchador enmascarado y actor de cine Rodolfo Guzmán Huerta, más conocido como El Santo. Su hijo, el hijo del Santo, se desempeña como el desarrollador. Situada en la Ciudad de México, la serie sigue las aventuras del luchador homónimo, en el papel de un superhéroe que trata de detener los planes del Dr. Clon, un malvado científico. El Santo jamás perdió su máscara plateada en combate, y se creó el mito de que nunca se la quitaba. Se retiró de los encordados en 1982, y el 5 de febrero de 1984 murió el Santo, donde termina la historia y empieza la leyenda. Espero te haya gustado este conteo de superhéroes hispanos, y si piensas que debíamos haber incluido algún otro en la lista, no dudes en dejarnos un comentario.
ya que pronto subiré la segunda parte. Gracias por ver mi video. Si te gustó y deseas apoyarme con este proyecto, por favor dame like, suscríbete al canal y a mis redes sociales. Se despide de ti, tu cordial vecino, Monkey D. Pepe. Hasta la próxima.